podcast para detenernos un momento y escuchar historias reales de personas que educan, acompañan, crean y emprenden desde lo humano. Hoy vamos a hablar de migrar, de idioma, de identidad y de transformar la propia experiencia en acompañamiento. En este episodio conversamos con Lucía Uñates, profesora de inglés argentina, que un día decidió cruzar el océano y empezar de cero en Europa. A partir de su propia experiencia, creó un negocio digital para acompañar a migrantes profesionales a comunicarse con más claridad, confianza y presencia en su día a día. Lucía, gracias por estar acá. Gracias, Cris. Muy honrada me siento de que me hayas invitado, así que nada, muchas gracias. Y gracias por esta presentación. Gracias también por aceptar. Y abro con esta pregunta, que es la de siempre. ¿Quién estás siendo hoy? Sí, me parece súper interesante. ¿Quién estoy siendo hoy? Bueno, muchas veces uno piensa en lo que no está haciendo, ¿no? Para poder decidirse o tratar de explicarle al otro quién es, o uno a veces también empieza por la profesión. Y hoy en día me está pasando que es como que me encuentro en ese limbo de decir, sí, soy profesora de inglés, pero también soy muchas otras cosas, ¿no? Y parece un poco cliché, pero a veces simplemente el título, nos pasa a muchos seguramente, queda ahí como, bueno, sí, soy profe de inglés, pero también hago esto y hago lo otro. Entonces, hoy en día, y es una duda que me surge a veces, yo me autodefino, si se quiere, para las redes, como profe y mentora de inglés. El mentora tiene un motivo que es que no simplemente enseño desde una visión, se dice teacher-centered, que es como que el profesor te impone de cierto modo los conocimientos o por dónde ir, sino que al contrario, en el programa que yo tengo hoy en día, es student-centered, o sea que trato de que el estudiante, que llamarlo estudiante, integrante, como sea, eh, vea cuál es el mejor recorrido para lo que necesita aprender para mejorar su vida a través del inglés. Entonces, podría ir por muchas cosas, pero bueno, básicamente soy una persona que es apasionada por emprender hoy en día, apasionada por los idiomas, viajar, me encanta el arte también, así que todo esto. Qué bonito y qué completa, ¿no? Lu, ¿qué te impulsó a migrar a Europa y qué te sostuvo en esa decisión? Mira, lo que me impulsó a migrar, yo siempre tuve un deseo desde muy chiquita de irme afuera a explorar. Yo creo que venía de mi pasión por el inglés, que empezó como pasión por el inglés, después fue también migrando a otros idiomas, o me encantan muchos idiomas, más allá de que los hable en menor nivel si se quiere, pero siempre miraba la tele, miraba entrevistas y decía, ah, yo quiero ir, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Que todavía no se dio, o sea, no pisé Estados Unidos, pero ahora, bueno, comentario aparte. Entonces, bueno, eso me movió siempre desde muy chiquita el hecho de explorar, de ver qué había afuera, muy curiosa por eso. Y hace ya, diría que en 8 años, ¿cómo pasa el tiempo? Surgió esta idea de ir a Italia, en principio, porque me enteré que yo tenía antepasados italianos del lado de mi papá, entonces dije, ah, por ahí puedo hacer la ciudadanía. ¿Y por qué la ciudadanía? Porque bueno, básicamente hay veces que tener el pasaporte italiano te facilita muchas cosas, ¿no? En el exterior. Entonces dije, bueno, voy a intentar. Tracé un caminito con mi pareja que me ayudó también en ese momento, de no solo del árbol, de reconstruir el árbol, porque yo, genealógico digo, ¿no? No sabía quiénes eran estos antepasados, mis bisabuelos, y después también de toda una cuestión de papelería, así que eso fue en principio lo que me llevó a Italia, y después terminé en España. Es todo un Pero trabajo reconstruir eso y buscar las partidas, ¿no? Es como que hay que hacer una investigación. A mí me resultó un poco tedioso para mis hijos, ¿no? Pero sí, creo que claro, hasta buscamos en el registro de las iglesias de los mormones, ellos tienen sí, todo. total, Sí. totalmente, Lu, sí. ¿sentiste algún choque emocional o identitario al migrar, más allá de toda la logística que implica semejante movimiento, ¿no?
Sí, a ver, emocional sí, te lo puedo decir de entrada, es como, bueno, identitario también. Sí, porque uno se va con, más allá de que un montón de personas pueden llegar a decirte o darte consejos, ¿no? Desde el amor, desde, bueno, pero mirá que ahora van a estar solos, yo me fui con mi pareja, mi marido. Más allá de eso, igual uno tiene expectativas, ¿no? De lo que puede llegar a suceder. Y aparte es como una aventura, o sea, uno se lanza a la aventura. Y después, sí, está buenísima la aventura, pero los primeros meses es, al menos en mi caso personal, pero con muchos migrantes que he hablado, mismo las personas, los integrantes de mi programa, es como, wow, es heavy a nivel emocional porque te encontrás por ahí, no sé, por decir, nosotros somos argentinas, ¿no? Entonces, un domingo te sentís como medio sola y por ahí llueve y querés estar tomando mates con tu mamá, acariciar a tu perrita. Yo tengo perrita acá, ahora estoy como de visita un par de meses. Y es como, sí, obviamente, lo emocional, los afectos se extrañan un montón. Familia, amigos. Eh, y después, y es que uno no se va con un, porque fue mi caso, ¿no? No tenía todo esto que tengo ahora, que construí, el negocio digital, mi programa. Tenía sí algo digital, pero eran pocas horas y no me alcanzaba. Entonces, esta otra cuestión de, bueno, de tener que trabajar de lo que surja, ¿no? Y bueno, y meterle y adelante con eso. Y en mi caso también, bueno, como empezamos a editar en un pueblito chiquitito y no había por ahí tanto trabajo, era, sí, arremangarte y trabajar de lo que aparezca. Así que fue un shock porque me acuerdo que me sentía mal de decir, no porque el trabajo, a ver, cualquier trabajo es súper digno, ¿no? Pero era como, uy, no me imaginaba esto. Tal cual, tal cual. ¿Eso lo viviste como un duelo o qué otra cosa, por ahí hablaste de tu mascota, ¿no? ¿Qué otra cosa llegaste a sentir como si fuera un duelo a atravesar? Y bueno, mi mascota, que es una súper compañía para mí, lo ha sido desde muchos años, ¿no? De mi vida, en momentos difíciles. De yo, por ejemplo, yo soy de Mar del Plata, entonces irme a la playa y estar con ella en silencio. Es una compañía que no te pide nada más que estar en silencio y respirar y estar ahí presente. Así que eso lo re extrañaba junto con la playa, porque estaba en principio, en estos primeros meses, que son los más, la transición, ¿no? Lo más complicado, si se quiere, estaba en un pueblo que no tenía playa, era montaña, estaba buenísimo igual, pero bueno, al yo estar tan en conexión con el mar, lo extrañaba. Y después, un duelo literal, que fue el fallecimiento de uno de mis abuelos, de mi abuelo, en los primeros meses también, creo que no iba ni un mes que estaba ahí y bueno, yo un poco me lo esperaba, o sea que eso también fue complicado, el hecho de dejar a un familiar que ves que es grande, que está mal, eh, pero aún así uno tiene su sueño que lo viene impactando un montón y que ya que uno no se espera, ¿no? Que cuando es el momento de la partida o de ir a cumplir ese sueño va a pasar algo así, entonces eso fue complicadito, sí. Ok, gracias por compartir esa parte. ¿Sentís que alguna parte de vos se fortaleció durante la migración? Y bueno, recién hablaste de la sensibilidad, ¿no? Pero esa parte que vos veas que está más fuerte desde que migraste. Sí, y no sé por dónde empezar acá, pero sí, la verdad que es que todo el mundo te dice, ¿no? Viaja porque te va a hacer bien, porque te va a abrir la cabeza y parece cliché, pero es verdad, o sea, me lo decían un montón antes de mirar y es como, uy, sí, qué bueno que te vas, te va a abrir un montón la cabeza. Y yo tipo, sí, es verdad, pero no lo lograba entender del todo, o sea, ¿qué es que me abra la cabeza? Entonces después, claro, experimentándolo en primera mano es como sí, sí, cambiás. Yo creo que eh, me volví más yo todavía, o sea, esa es la parte que creció, ¿no? Que sin pensar en el qué dirán, no porque en mi país, en mi ciudad, no pueda hacerlo, pero es verdad que te condicionan más cosas, tenés tu historia, ¿no? Más cerquita, entonces todas esas historias que uno trae de su niñez, de la familia, de cosas que están muy buenas, porque obviamente uno es agradecido con la familia, con el entorno, pero
al estar más solo en el exterior es como que ves partes de vos que quizás no conocías y las abrazás, y otras de las que te despojás. Así que sería como algo eh, integral, no sé, como que crecí en varios aspectos. Y Lu, ¿qué te hubiera gustado que te dijera alguien antes de emigrar más allá de esto, ¿no? Ahora que vos ya lo pasaste, más allá de esto de te va a abrir la cabeza. Si me hubiese gustado que me digan. "Hmm, buena pregunta. Yo creo, mira, siéndote muy honesta, no Sí. sé si me hubiese gustado que me digan. Ahora, lo que me dijeron era lo que me tenían que decir. Y si hoy lo pienso, es como la Lucía de ese momento, quizá tenía otro nivel de conciencia, entonces, como te digo ahora, ¿no? Me decían que te va a abrir la cabeza, o me decían, por ejemplo, que hoy no lo recuerdo bien, pero no tengas expectativas tan altas, cuidado por el hecho de que te quieren cuidar, ¿no? Desde el amor, pero. Y yo sí, sí, sí. Entonces no tenía como nivel de conciencia para por ahí digerir lo que me querían decir. No, yo creo que más allá de que te digan, lo tenés que experimentar y van a ser momentos incómodos. Quizá eso, saber que van a haber momentos incómodos, pero hay que sostenerlo, quedarte ahí y siempre recordar en todo, ¿no? Vos también lo sabés, Cris, el para qué estás ahí. Porque si no lo tenés claro, ahí sí, cualquier excusa, o quizá no excusa, pero cualquier momento de sentirte incómodo, sentirte mal, lo vas a usar para volver para atrás. Y también pensar en eso, en lo que conllevó migrar, todo lo que dejaste atrás, y que siempre podés volver. O sea, no ser tan tajante o determinante de decir, no, me voy para toda la vida y nunca más voy a ver a mi familia, a mis amigos, a mis mascotas. Así que eso ayuda bastante, diría. Porque también hay otras emocionalidades, además de la tuya, en juego, ¿no? Claro. En esto de que vos migraste y también hay otras personas que también hicieron su duelo y tuvieron que atravesar tu propia migración. Eh, Lu, como profe de inglés, ¿qué lugar tuvo el idioma en tu vida antes de emigrar y qué lugar tiene ahora? Este otro idioma, ¿no? El inglés, decís, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué lugar tuvo en mi vida antes de emigrar? Y siempre estuve muy en contacto con el inglés y para mí desde muy chiquita era disfrute, era escuchar personas y no entender lo que estaban diciendo, ni entender qué era esto, que estos sonidos que yo escuchaba pero me llamaban tanto la atención, ¿viste? Como, no sé cómo explicarlo, como un magnetismo que me generaba. Y repetir cosas así sin sentido. Yo me acuerdo, ahora que por ahí hablando un poco de lo creativo, ¿no? De estar jugando con una amiga y decir, bueno, vamos a decir cualquier cosa y ahora yo te estoy diciendo esto, pero voy a hacer que hablo en inglés. Cosas como nos poníamos creativas, viste, con otra amiga y sí, fue como muy empezar desde lo lúdico, ¿no? Desde el juego, hasta que después tuve mi educación más formal, si se quiere, en una academia. Eh, y bueno, con los años me di cuenta que me gustaba tanto que quería hacer algo relacionado a eso en mi profesión. Y, y pasé por varios pensamientos, que quería ser primero traductora, después, bueno, me quedé con el profesorado y cuando di mi primera clase presencial en una escuela con un montón de niños mirándome con ilusión porque era lo nuevo, ¿no? La novedad, no era su profe, y que me hayan respondido tan amablemente, con tanto amor, dije, esto es lo que quiero hacer. Así que ese fue el lugar que tuvo, y que sigue teniendo igual, antes de emigrar. Mucho aprendizaje a través de mis alumnos, de niños, de adolescentes, de adultos, de todas las edades, todos los niveles. Entonces, por eso yo digo siempre que no es solo inglés, sino que es mucho más, va más allá. Y bueno, y después de emigrar, lo volví a confirmar. En su momento quizá no era más tan consciente de esto de decir más allá del inglés, pero hoy en día es algo que aplico en mi programa también y tiene que ver con esto que sí, la gente quiere aprender inglés o mejorar su inglés, pero en realidad lo que quiere es poder comunicarse, poder sentirse bien cuando se comunican.
que no les agarran inseguridades, miedos, entonces que pueden confiar y creer en ellos mismos y lograr esos objetivos que tienen a través del idioma. Entonces, eso representa hoy en día para mí. Genial, buenísimo. Recién hablabas de que cuando encaraste el inglés, este idioma, pensaste en ser traductora, en ser profesora, ¿no? Como que había un abanico ahí por elegir. Y me cabe preguntarte, ¿qué cambia en la autoestima profesional cuando tu título o experiencia, en tu caso, no se ven de la misma manera en otro país o no se leen igual? Wow, buena pregunta. Mirá, primero voy a referirme a algo que me pasó a mí personalmente, que es que, bueno, primero la experiencia que te contaba, ¿no? De eh, esto del no trabajar de tu profesión y que te haga sentir un poco mal. Eso por un lado, ¿no? Que uno migra y tiene que aplicar a trabajos que por ahí no quieren, no nos representan. Y bueno, eso por un lado. Y por otro, sí, está esta parte de, cuando hablas de tu título, de lo profesional, de ver, primero, en muchos países, quizá te hagan homologar el título, ¿no? O quizá, como es mi caso, a mí me preguntaban cuando yo iba a mandar currículums tipo la vieja escuela, iba presencialmente a que me conozcan, ¿no? Y le surgía esta pregunta de, yo tenía profesorado de inglés, Universidad Nacional de Mar del Plata, bla, 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 y me preguntaban, ¿pero sos filóloga? Entonces ahí también el lenguaje, ¿no? Lo lingüístico juega un papel, porque digo, filóloga, la primera vez que yo escuchaba esa palabra. Y sí, básicamente allá filología, por lo que me han explicado compañeros y demás, es eh, eso que necesitas para la parte pedagógica para poder ejercer como profe y demás. Como que se divide en dos carreras. Entonces, eso fue un shock también, ¿no? Cultural y lingüístico. Y tenía que tratar de explicar que yo tenía esa parte, pero del otro lado por ahí recibía caras de, ¿estás segura? ¿Viste? Cuando uno, simplemente con la cara quizá uno prejuzga o cree o te cuenta historias, pero realmente era como, uy, ¿estaré explicando bien lo que hago, mi profesión? Eh, entonces, si me pasaba eso, no sé si respondo a tu pregunta, si iba por ahí. Sí, 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 perfecto. Iba por ahí, Sí. ¿no? Esto de Ah, bien, que bien. por ahí viene incluido esto de la parte pedagógica, ¿no? Y de ser Claro, profesora, viene incluido en tu título y por ahí allá es diferente y se divide en dos partes. exacto. Sucede, Sí, sí, a veces sucede. cuesta un poquito explicar lo que uno hace o cómo es en tu país y acá que es lo mismo. Y, sí, pero bueno, es enseñarle a la persona que, sí, que es lo mismo y contarle un poco más tu experiencia, ¿no? Así que la Y experiencia Lu, vale. ¿tuviste que homologarlo el título o no hizo falta para poder desarrollarte como profesional? También, muy buena pregunta. En mi caso no, conozco personas que sí que lo quieren hacer, pero yo no tuve que hacerlo porque no, mi objetivo no era trabajar en colegios siendo profe. Ahí sí hubiese tenido que hacer otros trámites, pero realmente venía tan cansada de hacer tanto trámite en Italia, después en España también, otra porque uno piensa, ok, Italia ya está la ciudadanía, lo más heavy, ya pasó, no, después en España otros papeleríos, entonces dije, y además quería como un ambiente un poco más tranquilo. Empecé en las academias y en las academias no requerían ese trámite. Así que, y es muy loco, ahora Cris, te cuento que pensar que en este momento, cuando pasé de Italia a España, mi sueño, ¿no? Era trabajar en una academia en España. O mi objetivo, ¿no? Porque hacía bastante que no lo hacía, extrañaba el aula. Y darme cuenta en el proceso que tampoco quería eso y es muy loco, entonces lo conecto con esto de que uno en el exterior van surgiendo cosas, en el exterior o en cualquier lugar, ¿no? Que uno pueda estar más con uno mismo o escucharse más. Así En la que, vida misma. ¿Y cuál muy fue bien. ese primer mini logro que te hizo sentir o decir, estoy pudiendo o yo puedo con esto? Bien. Con el tema de la migración en sí, con todo lo En que sí, ¿no? conlleva. Y sí, con tus sueños, con tus objetivos. Diría que el primero
El primero, bueno, justamente yo lo sentí como un logro, el hecho de migrar a España, ¿no? De Italia, porque en Italia estaba como muy cansada de cambiar de trabajo, que sí, trabajaba un poco de intérprete en casa con la computadora, pero también tuve que trabajar en una panadería limpiando, después en un restaurante, y nada, no me hallaba, no me gustaba, entonces trabajaba mucho y muchas horas para tener quizá lo básico, o sea, no llegaba a un salario muy elevado por estar allá. Entonces sí, ese fue mi primer logro al migrar a España, de que me contraten de una academia. Y encima fueron los últimos 3 meses, porque allá el ciclo lectivo escolar es distinto, entonces ya estaban terminando las clases. Y justo di con esa academia y bueno, dije, ay, qué bien, porque empecé a tirar currículums por todos lados y sí, me llamaron de varios lados también, pero era para el año siguiente y yo necesitaba trabajar ya. Entonces, ese fue un logro. Y después sí me llamaron de otra chiquitita, así que tenía doble trabajo, eh, poder sostener eso. Y después, obviamente, el logro de, bueno, de confiar en mí y a la par que sostuve el trabajo de academia, en otra diferente, ya habiendo terminado el ciclo lectivo el primero, poder crear mi programa paso a paso. Lu, y contás esto, ¿no? Que tuviste que trabajar en una panadería. ¿Pensás que los profesionales subestiman un poco esto de tal vez ir y no tener que trabajar de su profesión o ese ideal que tienen? ¿O no? ¿O ya van sabiéndolo? Sí, yo creo que está dividido. Yo creo que van sabiendo que depende también la situación de cada uno, porque quizás si no tienen papeles, más aún van sabiendo que van a tener que tomar cualquier trabajo o bueno, o dentro de cualquier trabajo buscar el que más les guste, porque también es eso, hay varias opciones, ¿no? De niñera, muchos alumnos me dicen, de niñera, en restaurantes, como barista, en tiendas. También depende del país, pero sí creo que hay una gran cantidad de personas que no se rinde, que dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para hacer algo, al menos para empezar ahí de a poquito, haciéndome lugar en mi área? Y ver eso me encanta. Por ejemplo, los profesionales que yo ayudo hoy en día son así, es como, bueno, quiero hacer otro curso que por ahí me ayude y me permita quedarme si no tengo papeles, y tener un sponsor ahí en ese país. eh, y así que depende, pero sí, es algo que si van a migrar, o sea, toda persona debería estar lista para, bueno, voy con mis herramientas, mi cajita de herramientas, mi profesión, mi experiencia, todo lo que sé, el inglés también es una super herramienta, pero tener en cuenta que, bueno, quizá no de entrada vayan a poder hacerlo y si lo pueden hacer, bueno, a celebrar. Perfecto. Y hablemos un poquito de lo invisible, ¿no? En este proceso que vos decís, ¿no? En esa transición de querer trabajar de tu profesión y bueno, y tener que por ahí afrontar cosas que no pensabas o que no hiciste nunca. ¿Cómo te parece que impacta eso en el cuerpo y en el sistema nervioso, ¿no? Todo el proceso de migrar en sí también. Todo, sí, 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 total. Y bueno, uno se encuentra, como decíamos hoy, ¿no? Como tratando de averiguar quién es en esta nueva cultura, entonces eso impacta directamente, o sea, te puede generar un poquito de ansiedad, de incomodidad, lo que decía hoy. Lo importante es tener herramientas como para decir, bueno, este momento va a pasar, ¿no? Y no desde, o sea, también ser autocompasivo, no desde, uy, ¿por qué me está pasando esto? Si era lo que quería. Porque esos pensamientos pueden pasar, de hecho yo también he estado ahí de decir, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando tanto? Porque lloraba, o sea, era una lágrima viva. Los primeros meses era como, ¿qué me está pasando si era mi sueño? No importa, permitirte llorar, permitirte expresar esas emociones, también sabiendo que van a pasar, ¿no? O sea, no identificándote con esas emociones. Y bueno, y tratar de ver por qué estoy así, pero sin obsesionarte.
de buena manera y buscar estrategias, herramientas, alguien que te pueda acompañar, ¿no? Eso te iba a Porque preguntar, ¿qué herramientas utilizaste en ese momento, ¿no? Para sostener esas emociones durante ese proceso. sí, bueno, en mi caso a mí siempre me ha gustado mucho el yoga y la meditación, entonces esas eran mis dos cuestiones, mis dos herramientas para cuando me sentía así muy como abrumada, que el día me pesaba, que quería que termine. Entonces yo me hacía una clasecita de yoga sola en casa, sin mat, sin nada, o sea, no hay excusa para esto. Y por ahí también me sentaba un poquito a meditar o a respirar y ya más, bueno, eso en Italia, ¿no? En España, después, bueno, conocí a unos mentores que hemos compartido y ya venía como con esta idea de involucrarme más en el mundo espiritual y todo. Y bueno, conseguí muchas más herramientas, ¿no? Para poder atravesar esos momentos que recién te comentaba, como estas emociones, de no verlo como algo súper trágico, sino como, bueno, un momento incómodo, una lluvia pasajera y verlo como un aprendizaje. Detrás de cada incomodidad hay crecimiento, así que por algo, si van a mirar del otro lado o si lo están pensando que están ahí, por algo está pasando. Así que eso diría. Bien, ¿y en qué momento aparece tu giro hacia esto que contabas recién, ¿no? El negocio digital. ¿Qué te llevó a crear tu propio programa y para migrantes profesionales, ¿no? Bien. Bueno, si te tengo que trazar como un recorrido de lo que me llevó, Sí. sí, cuando migré, por ejemplo, en el primer tramo en Italia, empezaba a tener como este bichito que me picaba de decir, che, me gustaría tener algo propio. Yo ya tenía una cuenta de Instagram, todo bien, tenía mis clases, algunas, pero era como, quiero hacerlo un poco más serio. Entonces, la primera cuestión fue consumir cosas que tenían que ver con marketing. Por ahí tendría que haber empezado más con la mentalidad, pero bueno, el camino igual te va a llevar. Es como es, por eso digo, las cosas suceden por una razón. Eso por un lado primero. Y después cuando migré a España también me seguía picando este bichito y dije, bueno, me instalo en Madrid, que fue la primera ciudad donde viví, y me pongo a full con mis redes sociales y trato de hacer un programa. Y mi primera idea de programa era para viajeros, no migrantes, simplemente Ajá. viajeros que viajaban por placer, por vacaciones. No sé, se me puso eso en mente, Sí, todavía sí, como para que no había moverse integrado. en los hoteles, en los lugares Claro, turísticos. Ujú. total. Le había puesto nombre y todo, y bueno, y no funcionó de la manera por ahí que yo esperaba, entonces dije, no, para, hay algo más que tengo que ver acá. Bueno, hice un programa, traté de absorber todo lo de ese programa en cuestión de mentalidad, y ahí es cuando la mente, obviamente, el cerebro juega un rol muy importante en cualquier proceso. O sea, entender qué es lo que te está pasando y por qué te estás quizá boicoteando, mismo cuando estás ahí en esa situación que decía recién, de mirar y de llorar, o de sentirte mal, o decir qué hago acá. No darle rienda suelta a la mente, pero también, porque es fácil decir, no le des rienda suelta a la mente o a los pensamientos. Para mí está buenísimo o estuvo buenísimo entender qué pasaba ahí adentro o por qué, ¿no? Entonces, entender cómo funciona tu cerebro es clave para mí. Es algo que no nos enseñan mucho. Y que, Nada. bueno, vos también lo súper entendés, Cris. Yo hoy en día lo enseño en mi programa, con herramientas, con la neurociencia. Entonces, una cuestión integral. Y bueno, tanto es así que me copó tanto esa parte de entender mi mente, mis emociones, y que por eso tenía los resultados que tenía o los no resultados que tenía. Ahí mi programa fue mutando y en un principio era inglés más conciencia, no muy definido ahí, y hoy en día, bueno, lo veo con más claridad, tiene que ver con, es inglés, es neurociencia, es espiritualidad, o sea, la parte más energética, más sutil también, que es súper importante. Eh, y a quién ayudo, bueno, a estos profesionales que migraron, o sea, que tienen que ver con el trabajo. Eso,
¿Qué problema concreto resuelve tu programa para estos migrantes profesionales? Muy bien. Mira, se me viene la biografía de Instagram, que está muy al cortito y al pie, que es, yo actualmente ayudo a profesionales migrantes a expandir su carrera a través del inglés más allá de las palabras. ¿Y por qué más allá de las palabras? Porque el problema que tienen la mayoría, y no todos, de estas personas que me consultan, que vienen, que se interesan por el programa, es que no confían en su inglés, porque por ahí tienen un buen nivel, tienen las palabras. Obviamente siempre se puede expandir, ¿no? Siempre uno puede aprender más y más. Definitivamente, sí, es así. Eh, pero no tienen la confianza, la seguridad, depende del contexto, para ir a una entrevista, presentarse, dar la cara ahí, mostrarse entusiasmado y seguro. Entonces, los ayuda a eso, a empoderarse y a cambiar su autopercepción con el idioma. Genial. Recién hablabas de esto, ¿no? De que tuviste que estudiar mentalidad, de que tuviste que ver mentores, ¿no? ¿En qué momento sentiste que el inglés solo quedaba corto, ¿no? Y que necesitabas ampliar esa caja de herramientas que recién nombrabas? ¿Te pasó a vos? ¿Lo viste con tus alumnos? ¿Cuál fue ese clic que dijiste, acá me hace falta más? Y de todo, yo creo que se fue dando naturalmente cuando yo me expandí en esta cuestión, ¿no? De entender cómo yo funcionaba, porque mis propios resultados, que son diferentes a los de mis alumnos, pero es algo que uno quiere lograr, no se estaban concretando. Entonces, a raíz de eso dije, pero entonces, o sea, esto sirve para cualquier cosa que uno quiera eh, crear, manifestar, conseguir, llámalo como quieran, ¿no? Pero cualquier sueño, cualquier objetivo que uno quiere. Cuando uno entiende qué está pasando por dentro, cuáles son tus limitaciones, qué historias te estás contando que quizá ni siquiera son reales, que por ejemplo surge mucho acá en mi programa de decir, mi inglés es malísimo, tengo un acento que no me van a entender, y cuando hablan conmigo es como, pero pará, te estás comunicando, estamos hablando en inglés, no seas tan duro con vos mismo, o sea, sí, después se puede mejorar, pero muchas personas pretenden como la perfección, ¿no? A través del idioma, entonces me fue llevando y dije, bueno, es por acá, necesito también ayudarlos a que se sientan bien, porque yo misma también, es verdad que en un pasado, siendo alumna ya también hasta en la universidad, muchas veces por ahí no participaba de cosas que los profes proponían, o sea, de levantar la mano, ¿no? Y decir mi opinión, sin vergüenza, porque pensaba que no tenía las palabras necesarias o porque X. Pero no Miedo. me hagas mal. Bueno, no en Me tu quedaba caso, pero mal. me hago cargo, ¿no? De decir, No, claro, y después decís, no tiene que ver con esto, o sea, queremos generar comunicación. Ojo que también, en su momento, ¿no? Yo tenía presión de ciertos profes que no eran por ahí lo más, eh, no voy a decir cálidos, porque sí, por ahí eran cálidos, pero eran bastante estrictos. Entonces encontrar también un ambiente que sea amigable, donde la ansiedad no esté ahí arriba, porque donde hay ansiedad no vas a poder producir nada. Entonces, o sea, tu cerebro ahí está en modo alerta y está viendo cómo te puede cuidar y cómo te puede proteger. Entonces, menos que menos vas a poder comunicarte quizá ni en tu idioma, mucho menos en inglés, o en un idioma extranjero. Así que, sí, entender todo eso sirve un totalmente. montón. Te encaminaron tus propios alumnos, ¿no? Al querer ayudarlos con la intención esta, ¿no? De que ellos derriben esas barreras. Total, total. Lucía, ¿te tocó alguna vez poner algún límite para sobrevivir a todo esto de la migración? Y no solo para sobrevivir, sino para vivirla, para disfrutarla. Sí, sí, me tocó poner límites. Eh, Se me vino uno muy puntual, que fue con una persona en Madrid. En Madrid, bueno, también si hay otros migrantes del otro lado escuchándome me entenderán, en Madrid y en cualquier lado, que muchas veces al principio es quizá un poco más
complicado conseguir un lugar para vivir donde estés vos solo, o vos y tu pareja, o vos y un amigo, con quien sea que te hayas ido. Entonces uno se encuentra compartiendo habitación, lo que se dice allá, ¿no? Compartiendo piso y uno tiene una habitación propia. Ahí fue, sí, donde tuve que poner un límite firme porque sentía que todo el tiempo los estaban sobrepasando. Obviamente por la convivencia, ¿no? Con personas que uno no conoce. Al principio estaba todo muy bien, pero compartíamos baño en un momento, entonces con otras personas, y había ciertas cosas de higiene que no se respetaban. Y ahí ya eso sobrepasó mi límite porque es como, era una falta de respeto, ¿no? Entonces, sí, me encontré con una Lucía muy enojada, que venía, no sé si aguantando, porque sí venía diciéndolo de buen modo y demás. No es que no lo dije mal, que lo dije de mal modo, digo, pero a lo último fue como que el límite muy tajante. A veces uno tiene que enojarse para generar un cambio y bueno, y así fue. Ese límite, por suerte, me ayudó a tomar las riendas con mi marido en ese momento y decir, bueno, nos vamos de acá, o sea, esto ya está, nos supera. Y nos fuimos de ese lugar. Obviamente nos costó un mes encontrar otro lugar. Esa es una cuestión también. Donde uno se queda, donde uno vive, es una cuestión un poco difícil o retadora a veces. Pero bueno, nos fuimos y fue lo mejor que pude haber hecho porque en ese momento también, o sea, todo se fue acomodando, empezaron a surgir otras cosas. Así que ese sería el límite del que más me acuerdo. Que te dio un empujoncito, ¿no? Para Sí, poder sí, sí, expandirte un poquito más. total. Lu, ¿qué te pasa a vos cuando esa persona que acompañás, esos alumnos, logran el objetivo que fueron a buscar a tu programa? Uf, me encanta, me encanta. Te juro que me acuerdo de sus caras y de sus mensajes y me re emociona porque uno los ve, ¿no? Y cómo entran con esa ilusión, esas ganas de cumplir su deseo, de tener el trabajo de su profesión, ¿no? Hay muchos que tienen el trabajo y quieren sentirse más seguros. Son varias cosas, ¿no? Entonces, cuando lo cumplen y demás me llega el mensajito, que yo a veces lo estoy esperando porque sé que van a ir a la entrevista, es como, ¡ay! No, es como, me pongo tan feliz como ellos, obviamente. Y, y no solo cuando cumplen algo así como tangible, ¿no? Como tener este trabajo, eh, sino cuando me agradecen y me dicen, mira, por ahí no, todavía no conseguí el trabajo de mi profesión porque cada proceso es único, porque quizá unos consiguen un poquito más, porque quizá tiene un foco también en otras cosas y todo no se puede quizá al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, me pasó con una alumna hace poquito que me decía igual, gracias, porque aparte, o sea, sé que lo voy a conseguir y sé que vamos a seguir juntas para lograrlo, pero me llevo el hecho de que ya no me siento insegura. Me acuerdo que cuando ingresé me dice, no podía mandar un audio en inglés, más allá de que vivo en inglés, me dice, porque ya vive en Irlanda, por ejemplo, y me sentía muy incómodo y lo grababa 80 veces y empezaba y lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba. Y ahora agarro el celular, me dice, y lo mando, y así que gracias por eso. Y cuando me dijo así, entre un poco entre lágrimas, y bueno, sí, yo me siento en propósito, definitivamente. Qué bonito, qué bonito. Es ese cambio de mentalidad que, ¿cómo se diría en inglés? ¿Cambio de mentalidad? Sí, mindset Change of shift. mindset. ¿Cómo? Sí, o mindset shift. Ok, es eso, ¿no? Más allá de lograr el objetivo por ahí de conseguir un trabajo de su profesión. Es que ya con eso Claro, eh, es un montón, ¿no? Es mucho, yo diría que es mucho más que conseguir el trabajo. claro, porque ya sabe que, o sea, que es cuestión de, bueno, de tomar ciertas acciones, ¿no? Hasta lograr eso. Así que, pero el inglés lo tiene y la confianza la tiene. Qué bonito. Lu, ¿hay algo importante que quieras decir, que no te pregunté y que quieras sumar a esta entrevista? La verdad que fue una entrevista súper completa. No sabría qué agregar, más que gracias, Cris, por invitarme, por este espacio, porque está buenísimo. Quizá, a ver, algo que se me viene ahora es que uno al enseñar, obviamente, esto, recordar, ¿no? No sé, se me vino, enseñando.
aprendés un montón. Y mismo si ciertos conceptos los tenés así medio como un poquito sueltos, como que lo sabés, pero entonces enseñarlo, mostrarlo, eh, puede ayudarte a vos a entenderlo mejor y a entender al otro y crear esta experiencia como lo que estamos haciendo ahora. Yo, el hecho de que me invitaste acá y estoy hablando de lo mío, que ya lo he hablado muchas veces, quizás sola en un vivo, quizás en otra invitación, pero siempre trae como nuevas ideas, trae esto de volver a ponerte contenta por tus logros. Entonces, por ahí a la persona que está mirando del otro lado, decirle eso, ¿no? Que transmite lo que tiene que transmitir y que se acuerde también de todo lo que logró, por ejemplo, hablando de migrantes, que a veces cuesta un poco, no sé, como que el cerebro nos juega esa mala pasada de decir, sí, pero no logramos nada, o podría estar en otro lugar, o quisiera este trabajo, pero ponete a pensar, o sea, migraste, eso ya requiere mucha valentía, saliste de tu zona de confort, si fuiste a un país de habla inglesa o no, pero si fuiste a un país de habla inglesa o de otra lengua, es un montón, porque tenés que hacer trámites en esa lengua y demás, o sea, que veas tus logros, que hables de tu profesión, de lo tuyo, de lo que te apasiona, porque se pueden abrir muchos canales, básicamente. Maravilloso. Y me cabe preguntarte ahora que lo dijiste, y perdón por esto, pero si la Lucía de hoy pudiera asomarse a la Lucía de acá a 5 años, ¿qué te gustaría verla haciendo o sintiendo? Ay, qué linda pregunta. Y, y seguir por el camino del crecimiento, de la expansión, seguir como conectada con personas como vos, Cris, que nos potenciamos mutuamente. Eso, yo creo que eso es lo importante, de construir como esta quizá red de apoyo, personas que están como en la misma situación que vos, es súper importante. Y lo digo ahora también en esta Aquarius Season, la temporada Acuario, sí, sí, estar en comunidad y crear yo misma una comunidad donde más personas puedan beneficiarse del programa hoy en día como está, seguramente esté mutado, pero sí en expansión constante. Y viajando. Qué bonito. Gracias por eso. Bueno, no quiero dejar de mencionar a nuestros mentores, a Julián y a Caterina de Routing, que bueno, que hicieron posible que todo este cambio de mentalidad, el tuyo, el mío, y que nos hayamos conocido. Así que nada, te agradezco esta entrevista, Totalmente. te agradezco este encuentro y por traer esta experiencia y por traer tu corazón. Gracias, Cris, hermoso todo. Muchas gracias. Vamos. Esto fue Lo Humano